Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio de despertar en un nuevo día bajo su gracia, bajo su misericordia, bajo su bendición. Y antes de comenzar, hermanos, nuestras labores cotidianas, nuestras responsabilidades o nuestros planes, siempre les invito, hermanos, a que nos tengamos por unos minutos para recordar aquellas verdades eternas de la palabra del Señor. Y una de esas es, hermanos, que Dios sigue siendo digno de toda nuestra confianza. Sabemos nosotros que en nuestros días se enseñan muchas las famosas frases motivacionales como sigue tu corazón, tú puedes, ¿no? Tú, haz lo que sientas o si confía en tu intuición, tú puedes con todo ese tipo de frases, hermanos, que son llevan al éxito, ¿verdad? Llevan al éxito material, eso es lo que se enseña, eso es lo que se cree, pero cuando nosotros vamos a las escrituras, hermanos, las escrituras nos presentan una perspectiva completamente diferente porque las escrituras, hermanos, no nos llaman a poner nuestra confianza en nosotros mismos, lo que se conoce como el antropocentrismo, todo centrado en el hombre, sino que nos llaman a poner nuestra confianza solamente en Dios. Y eso es precisamente lo que encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, en los versículos del 5 al 6, hay una expresión bien bonita ahí, hermanos, de la palabra del Señor. Y la escritura dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, nosotros podemos comenzar esta reflexión diciendo, hermanos, que bajo esta primera expresión de fíate de Jehová de todo tu corazón, quien hace eso, hermanos, es sabio. Confiar en Dios no significa simplemente creer que Él existe. Tampoco confiar en Dios significa acudir a Él únicamente cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Confiar en Dios implica descansar completamente en quién es Él, en su carácter, en su sabiduría, en sus atributos, en sus promesas. Confiar en Dios es reconocer que siempre sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando nosotros no entendemos. Creo que el profeta Isaías es el que nos da una ilustración bien preciosa sobre esto. Y dice de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces nosotros lo que queremos primero es entender para después obedecer, pero en la palabra del Señor, hermano, nosotros encontramos que Dios nos llama a obedecer porque nosotros confiamos en Él. Y aun cuando todavía nosotros no conocemos o no comprendemos todas las circunstancias, nosotros debemos de confiar y obedecer al Señor. La fe bíblica, hermanos, tampoco elimina el preguntarnos muchas situaciones que pueden estar pasando, hacernos muchas preguntas, ¿no? Pero sí nos enseña a descansar en el Dios que tiene todas las respuestas a esas preguntas que nosotros tenemos. Pero también, hermanos, ahí está la situación y el peligro de confiar en nuestra propia prudencia. Después, Salomón, hermanos, añade una advertencia importante en la Escritura y es donde él dice esto, ¿verdad? No te apoyes en tu propia prudencia. Nuestra mente, hermanos, es un regalo de Dios y nosotros debemos de saber usarla con responsabilidad. Y sin embargo, podría decir yo que el problema aparece cuando nosotros creemos que nuestro razonamiento es suficiente para dirigir toda nuestra vida, porque el pecado, hermanos, ha afectado toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera, nuestro raciocinio. Sí, ha afectado claramente nuestras facultades racionales, como lo estudiamos y como lo hemos visto en la doctrina de la depravación total del hombre. El pecado ha afectado todas las áreas de la vida del hombre, y entre ellos, hermanos, el pensamiento. Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, con frecuencia nosotros queremos saber qué decisión es correcta. Nosotros pretendemos saber, hermanos, pero el tiempo demuestra que muchas veces hemos estado equivocados con las decisiones que nosotros hemos tomado pensando que eran decisiones correctas. También el proverbio nos dice, hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin o su fin es un camino de muerte. ¿Qué diría yo? ¿Qué advertencia más solemne de parte de nuestro Dios?
Lo que parece recto a nuestros ojos puede alejarnos de la voluntad de Dios. Por eso el creyente no debe tomar decisiones únicamente preguntándose qué quiero hacer, sino preguntándonos, hermanos, qué quiere Dios que nosotros hagamos. Y una de las cosas que nos dice, hermanos, es reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Observemos, hermano, que Él no dice reconoce a Dios en algunos caminos. No, Él dice en todos. La totalidad abarca, hermanos, todas las cosas. Dios no quiere, hermanos, ser una pequeña parte de nuestra vida. El Señor, hermanos, el Señor de toda nuestra vida, es el Kyrios, el Señor, ¿sí? Debemos buscar siempre esa dirección del Señor para las decisiones de nuestras familias, para nuestras decisiones laborales, nuestras decisiones económicas, nuestras decisiones ministeriales, nuestras decisiones personales. Reconocer a Dios, hermanos, implica vivir conscientemente de la presencia del Señor en nosotros, someternos a su voluntad. Y Jesús mismo nos enseñó, hermanos, cuando en la oración del Padre Nuestro, la oración modelo, Él dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, hermano. Por eso, incluso hasta el Padre Nuestro es una de las enseñanzas básicas, ¿sí? Es una de las enseñanzas primarias, fundamentales en la vida cristiana. ¿Qué es lo primero que debe reconocer el creyente? Que en la vida del nuevo nacido, que en la vida de aquel que quiere seguir al Señor, lo que se debe de hacer es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La vida cristiana, hermano, consiste precisamente en eso, aprender a decidir cada día, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. La Escritura nos dice, hermanos, que Él enderezará tus veredas. Ahí nosotros vemos esa promesa, que la promesa termina diciendo, Él enderezará tus veredas. Y eso, hermanos, no significa que nunca nosotros enfrentemos dificultades, no significa que el camino será fácil, no significa que Dios dirigirá nuestros pasos eso significa que Dios dirigirá sus pasos conforme a su voluntad perfecta, que Él quitará aquello que nos desvía. Él, hermanos, nos corregirá cuando sea necesario. Él, hermanos, nos sostendrá cuando nosotros nos sintamos sin fuerza, cuando las fuerzas nos falte, cuando nosotros sintamos agotamiento totalmente, hermanos. Él cumplirá el propósito en nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso nosotros creemos y proclamamos lo que enseña la palabra del Señor, de acuerdo a aquella hermosa doctrina de la perseverancia incondicional de los santos. Nosotros estamos de pie, nosotros caminamos, nosotros respiramos, nosotros tenemos fe, porque el Señor es el que sostiene toda nuestra vida. El Salmo 37 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Eso dice el Salmo 37, 23. Hermanos, es un consuelo hermoso, eso es un gran consuelo. Nuestra seguridad no descansa en nuestra capacidad para poder controlar el futuro, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar de aquí a un minuto, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 5, a 10, en 2 horas, no sabemos lo que va a pasar. Nuestra seguridad descansa únicamente en que Dios es el gobernante de todas las cosas, en que Él, hermanos, es soberano. Él es perfecto, hermano. Él conoce, Él controla el futuro, Él controla, hermanos. Dios es el que gobierna perfectamente sobre todas las cosas. Y siempre, hermanos, ¿quién es nuestro ejemplo perfecto de confianza? Es Cristo, hermanos. Nadie confió más plenamente en nuestro Padre Celestial como nuestro Señor Jesucristo. Durante toda su vida, hermanos, Él vivió sometido completamente a la voluntad de Dios. Incluso allá en el huerto de Getsemaní, es imposible, hermanos, recordar estas palabras. Es imposible reflexionar en este tema y no recordar las palabras del Señor cuando Él, hermanos, durante toda su vida estuvo completamente sometido a la voluntad del Padre. Ahí en ese Getsemaní, cuando Él enfrentaba, hermanos, estaba a punto de enfrentar ese sufrimiento de la cruz. ¿Cómo oró el Señor? ¿Cómo oró? Él oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino tu voluntad. Y Jesús, hermanos, Él no siguió el camino más fácil. Él siguió el camino del Padre, y mediante esa perfecta obediencia, hermanos, a Dios, fue el que Él aseguró, hermanos, nuestra salvación.
Y gracias a Cristo, hoy nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y pedir dirección, pedir auxilio, pedir socorro para cada decisión que nosotros vayamos a tomar. El Señor, hermanos, esté dirigiendo nuestras vidas. Así que si hay alguien, hermanos, hoy yo podría decir, alguien dijo, hermanos, una frase que es certera. El mapa más exacto del mundo no sirve para nada para el viajero que insiste en caminar con los ojos cerrados. ¿Cuántas personas tienen una Biblia en casa? ¿Cuántas personas tienen el mapa en su casa? Tienen la brújula en su casa, tienen la voluntad revelada de Dios en sus casas, pero viven tomando decisiones como si Dios nunca hubiera hablado, hermanos. Nosotros no queremos ser así. Usted no debe de querer ser así. Dios nos ha dado un mapa perfecto, hermanos, es su palabra. Cada día nosotros debemos abrirla, meditar en ella, estudiarla, obedecerla. Y quizás hoy, hermanos, estemos enfrentando una decisión importante. Quizás usted hoy esté a punto de enfrentar una decisión muy importante. Tal vez no sabe qué camino debe tomar. Tal vez no sabe qué decisión es la que debe tomar. No, hermano, no actúe movido únicamente por las emociones. No camine únicamente movido, hermanos, por la lógica humana. Ore. Busque el consejo de las Escrituras. Pídale sabiduría al Señor. Descanse en que el Señor es el que guía a sus hijos, aún, hermanos, cuando el camino es difícil. El Señor nunca guiará a sus hijos por un camino equivocado, hermanos. Así que al comenzar el día, hermanos, confiando en el Señor, lo que hace es que nosotros cambiemos completamente nuestra manera de vivir. Cuando nosotros dejamos de depender de nuestra propia prudencia y descansamos en la sabiduría del Señor, lo que nos vamos a dar cuenta es que encontramos esa paz aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la zozobra, como digo yo siempre, que podamos estar pasando. Recordamos que nuestro Dios, hermanos, ve el principio, que nuestro Dios ve el final. Y al mismo tiempo, hermanos, cuando nosotros comenzamos nuestro día confiando en el Señor, sabemos que Él es el que nosotros confiamos. Él es el que conoce. Sabemos que Él conoce todas las cosas, hermano, cuando nosotros ignoramos muchas cosas. Sabemos que siempre Él nos dirige para hacer la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Por eso hoy entreguemos nuevamente, hermanos, nuestros planes, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos en las manos del Señor. Confiemos en Él con todo nuestro corazón. Recordemos reconocer al Señor en cada decisión que nosotros tomemos y caminemos con esa seguridad, hermanos, de que aquel que guía nuestros pasos nunca se equivocará. Que el Señor nos conceda, hermanos, un corazón humilde para aprender de Él, para tener una fe firme que pueda seguirle en todo momento. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un día caminando bajo la sabia dirección de nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo a todos. Amén.